Estamos listos, Fede, si querés. Ah, perfecto, listo, había dejado de escuchar, no sabía qué había pasado. Bueno, Ah, gracias, sí, por la presentación. Yo soy Federico Díaz, soy médico pediatra, cardiólogo infantil. Ahí el Instagram, como bien mencionaste, el pediatra-fede, para quienes no me conocían, ahí me pueden encontrar, donde, bueno, hay información sobre este tema y sobre muchos también otros temas más. La idea de hoy, como hablamos al principio, es hablar sobre RCP, hablar sobre Heimlich, dos maniobras que son fundamentales que todos sepamos, porque nada más y nada menos le puede dar la oportunidad a una persona de seguir viviendo. Entonces, es de vital importancia saber esto, sería genial que se pueda implementar, como ya hay una ley dando vueltas, de estos temas a nivel ya secundario. Incluso más chiquitos también, ¿por qué no? Pero bueno, que salgamos del colegio ya conociendo estas cuestiones ayuda muchísimo a todos, porque son imprevistas, estas cuestiones son imprevistas. Les pido, porfa, que muteen los micrófonos, porque si no seguramente van a empezar a ver ruidos de fondo de muchos lugares y eso puede hacer que se escuche peor. Bueno, vamos a arrancar hoy el taller con la primera parte que es Heimlich, ¿sí? Primero Heimlich y luego vamos a hablar sobre RCP. A mí siempre que empiezo a hablar de la maniobra de Heimlich me gusta hacer hincapié también en cuestiones de prevención, porque a diferencia del paro cardiorrespiratorio, la asfixia, el ahogo, son cuestiones que se pueden evitar, ¿sí? Nosotros podemos prever situaciones de riesgo para evitar que se lleve a cabo un ahogo o una asfixia, ¿sí? Las causas más comunes, ¿sí? De ahogo, y no hablo del ahogo en una pileta, ¿sí? Esto sería otra cuestión. Acá estamos hablando de asfixias o ahogos con elementos pequeños que se atascan en la vía respiratoria, ¿sí? Y las causas más frecuentes son los juguetes, las monedas, las pilas botón y los elementos pequeños de decorado, ¿sí? Cuando hablo de elementos pequeños de decorado, a veces pasa que hay en los chupetes o en las vinchitas o accesorios que usan a veces los bebés que vienen con elementos pequeños y esos elementos son los que, como el resto que los mencioné, pueden ir a la vía respiratoria y atascarse ahí. Y eso sería obviamente lo que desencadena esta situación. Entonces, ¿cómo vamos a evitar que se genere un ahogo, una asfixia? ¿Sí? La observación directa, me atrevo a decir que es la forma de evitar la mayoría de los accidentes. ¿Sí? Obviamente que uno no puede estar 24/7 mirando a los bebés y a los niños, y de hecho, siempre que estamos en la guardia y llega algún accidentado, la frase es, un segundo, fue un segundo que me di vuelta, un segundo que dejé de prestar atención y sucedió el accidente. Y la realidad es que pasa eso, ¿sí? El momento en el que nosotros no estamos mirando es el momento en el que los accidentes se pueden dar. A veces incluso observando también se generan accidentes porque hay cosas que son inevitables, pero cuanto más estemos observando, menos chance va a haber de que se generen accidentes. Y después, obviamente, como mencionamos, los elementos pequeños son aquellos que generan estas cuestiones, entonces no hay que dejarlos a su alcance, ¿sí? Ya sea en el piso, o cuando ya se empiezan a parar o a incorporar en las mesas de baja estatura, o en las mesas altas, pero en el borde, lugares donde ellos tengan acceso con sus manos. Porque hasta los 3 años, ¿sí? Como aclaro ahí, eh, está lo que se llama la etapa oral. Y la etapa oral consiste en que, por el dominio que ellos tienen de su boca, de la lengua, de la mandíbula, ellos la utilizan para reconocer objetos, ¿sí? Entonces, todo lo que agarren, incluso al principio tienen más movilidad y habilidad con la lengua y la boca que con la misma mano. Entonces, agarran con la mano y con la mano lo llevan a la boca. Es así, todo va a la boca. Entonces, estos elementos son de riesgo, justamente al dejarlos al alcance de su mano, porque sabemos que de la mano va a ir a la boca, y en la boca el riesgo de que se asfixien siempre va a estar. Entonces, juguetes de tamaño pequeño menores de 3 años, esto tampoco lo tenemos que hacer. De hecho, si uno revisa los huevitos Kinder, van a ver que figura que está prohibido de 0 a 3 años, ¿no? Por el tamaño de los juguetitos que tienen adentro. Y también por esta etapa oral que aproximadamente hasta los 3 años dura.
Juguetes que usen pila botón, ¿sí? Mencionamos las pilas botón no solo por el tamaño, ¿sí? Algo que vamos a aclarar también después, es que las pilas botón, por el contenido que tienen dentro de las pilas, son de alto riesgo de que generen quemaduras, ¿sí? Ya sea en la vía digestiva o en la vía aérea. Entonces, mucho cuidado con las pilas botón. Entonces, los juguetes que usen este tipo de pila, siempre tenemos que sellar las tapitas, en donde están, en donde uno coloca las pilas. A veces las tapas estas vienen con tornillos o elementos que refuerzan un poco, pero en caso de que no sea así, colocarle algo que haga que la tapa se quede fija, que no se pueda saltar, porque obviamente los juguetes son revoleados y al revolearse los objetos pueden golpear en ese lugar, desprenderse la tapa, desprenderse las pilas, y si encuentra la pila, eso, como me estuve mencionando, va a ir a parar a la boca. Tema chupetes que no sean colgados en cadena plástica, ¿sí? Los eslabones de plástico hacen que, si los rompen por algún motivo, por tironear, también lo agarran y se lo van a llevar a la boca. Entonces lo que se recomienda son esos que vienen con cinta y algún ganchito para abrochar a la ropa. De esa forma evitamos este problema. Y por último también controlar la alimentación en trozos, ¿sí? Cuando empiezan a comer, quienes hayan hecho alguna vez algún taller de BLW, Bliss y los distintos cortes que tienen estos, notarán que al principio son más en tiritas o desmenuzados, cuestión que ellos puedan agarrar con su mano el objeto y lo llevar a la boca y masticarlos. Distintos son los elementos pequeños, un diente de choclo, un maní, algún tomate cherry, bueno, todo lo que sea redondo y chiquitito, aproximadamente de ese tamaño que yo les venía mencionando, son esos alimentos que si los aspiran van a la vía respiratoria y se quedan atascados. Entonces, mucho cuidado con los alimentos que le damos al principio, sobre todo cuando están aprendiendo a masticar y tragar. Bien, ¿cómo tenemos que actuar entonces? Como mencioné, las pilas botón, por su contenido, son de mayor riesgo por el tema de que pueden quemar, ¿sí? El contenido que tiene la pila puede quemar las mucosas, ya sean de la vía respiratoria o la vía digestiva. Entonces, por más que se traguen una pila botón y no estén en la vía respiratoria y puedan respirar bien y no haya ningún problema ni ningún síntoma en el momento, siempre vayan a una guardia porque hay que evaluar en dónde se encuentra la pila, ¿sí? Esto es muy importante. Por favor, les pido el tema de los micrófonos, si pueden mutearse, ¿sí? Porque se escuchan cada tanto algún ruidito y es mejor para la charla. El resto de los objetos, ¿sí? Que sean llevados a la boca, siempre que se encuentren entre la lengua y el paladar, ¿sí? No aquellos que se encuentren en el fondo, introducidos en el fondo de la garganta, sino que aquellos que se encuentren entre la lengua y el paladar, podemos intentar retirarlo con nuestra mano, con nuestro dedo meñique principalmente, con el método de barrido, ¿sí? Que después en un video lo vamos a ver bien, que consiste en introducir nuestro dedo meñique por un costado de la boca y barrer por toda la lengua hasta el otro lado, y ahí retirarlo. Ahora, si el objeto está en el fondo de la garganta, introducir la mano puede ser que genere más complicación, desde que atascarlo aún más o hasta lastimar y un montón de otras cuestiones. Entonces, solo retirar el objeto si está entre la lengua y el paladar, y si ese bebé, que por lo general no puede, pero en el caso de los niños y las personas adultas, por lo general, si ya lo tienen en ese lugar, van a escupir, ¿sí? Simplemente por un reflejo. En el caso de los bebés, por eso es más difícil, entonces uno podría hacer este método. ¿Qué pasa cuando ya el elemento justamente compromete la respiración? ¿Sí? Cuando ya el elemento está más introducido todavía. Y acá, algo que uno de los conceptos que son más importantes y que seguramente lo hayan visto en algún otro video o si hicieron otro taller sobre este tema, que es que si la persona está tosiendo o está emitiendo sonidos, es porque la vía respiratoria no está completamente colapsada. Entonces, si la persona está tranquila y puede toser por sí sola, tenemos que alentar a que lo siga haciendo, ¿sí? No tenemos que transmitirle ansiedad, ni tampoco ya querer ponernos a hacer la maniobra de Heimlich si la persona, insisto, puede toser o puede emitir sonidos, ¿sí? Porque la tos de esa persona va a ser mucho más efectiva que cualquier maniobra que nosotros hagamos desde afuera. En cambio, ya si la tos es más débil, si no puede emitir sonidos, si la persona está muy nerviosa porque no puede hacerlo por sí solo, porque se da cuenta que lo que le está pasando es algo malo y puede pasar eso de sentirse mal,
agobiado y no poder hacerlo en forma efectiva, es ahí cuando nosotros comenzamos con la maniobra de Heimlich. ¿Está bien? Y siempre tener en cuenta que si bien tiene que pasar mucho tiempo para que de una obstrucción en la vía aérea, un ahogo, se genere un paro cardiorrespiratorio, si la persona pierde el conocimiento, antes de continuar haciendo Heimlich, chequear los signos vitales, porque si la persona, por producto del ahogo, de no poder respirar, hizo un paro cardiorrespiratorio, de nada sirve seguir haciendo Heimlich si yo no comienzo a hacer RCP, que es lo que corresponde y hay que hacer, y es lo que vamos a hablar después de terminar con Heimlich. Vamos entonces ahora sí a lo que es la maniobra de Heimlich. Y acá vamos a hacer una salvedad entre lo que son los bebés menores de 2 años y los bebés mayores de 2 años. En los menores de 2 años, nosotros tenemos, obviamente, por cuestiones anatómicas y de tamaño y de peso, la posibilidad de manipularlos y colocarlos sobre nuestra pierna, sobre nuestro regazo, nosotros en posición sentada preferentemente, y con el bebé con una inclinación hacia abajo, ¿sí? Esto va a ayudar a que justamente el objeto se desplace desde las vías respiratorias hacia la boca. Fíjense cómo es la secuencia, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es colocarnos, obviamente nosotros sentados preferentemente para estar más cómodos y hacerlo mejor. Colocarlo sobre nuestro muslo, con una mano nosotros sostenemos la cabeza y la otra mano está revisando en dónde se encuentra el objeto, ¿sí? Insisto nuevamente, si está entre la lengua y el paladar, ahí podemos intentar. Por favor, Ivana creo que me apareció, no quiero ser policía, pero por favor, mutéense porque si no va a ser difícil que se escuche bien para todos. Entonces, con una mano controlamos en dónde está el objeto, repito nuevamente, para quienes se fueron sumando, el objeto lo retiramos si está entre la lengua y el paladar. En el caso de los bebés, obviamente que es más complicado que ellos puedan generar, escupir el objeto que tienen en la boca. Entonces al bebé, por ahí sí hay que ayudarlo, a diferencia ya de un niño, un adolescente o una persona adulta. Si el objeto está introducido, si el bebé con la misma tos no puede expulsar el objeto, pasamos a la segunda imagen, que ya es voltear al bebé, ¿sí? Fíjense que la mano que estaba revisando en la primera imagen es ahora la que sostiene, ¿sí? Y para sostener, yo ahora se lo muestro con este bebé, pero después lo vamos a ver en un video, nosotros colocamos la palma de nuestra mano en el pecho del bebé, ¿sí? Creo que me estoy viendo. Yo minimicé las imágenes, pero creo que me estoy viendo. Si no me estoy viendo, avísenme. Pero sí, estoy, me están viendo. Bien, apoyamos la palma de la mano en el pecho del bebé y ya sea con el dedo pulgar o el dedo índice o el dedo mayor y el dedo índice, como ustedes estén más cómodos, sostenemos desde los hombros, desde la clavícula. No presionamos el cuello, no tapamos la cara, ¿sí? Palma de la mano en el pecho y sostenemos los hombros o las clavículas y colocamos al bebé boca abajo y con una inclinación de aproximadamente 45 grados, ¿sí? Y la mano que antes sostenía la cabeza es la mano que ahora va a dar los golpes en la espalda, ¿sí? Entre las dos escápulas, en el medio de la espalda, son 5 golpes fuertes, ¿sí? No le estamos haciendo provechito al bebé, no le estamos sacando gases, le queremos sacar un elemento sólido que está atascado en la vía respiratoria. Luego de esos 5 golpes, volvemos a girar al bebé como estaba en la posición 1. Chequeamos si el objeto llegó hasta la boca, entre la lengua y el paladar, para poder retirarlo. Caso contrario, hacemos 5 compresiones en la boca del estómago, como podemos ver en la cuarta imagen. Una vez que hicimos eso, volvemos a chequear, imagen número 1. Si podemos retirarlo, lo retiramos, y si no, giramos de vuelta y damos los 5 golpes. Y esto lo hacemos en forma sistemática, ininterrumpida, hasta que el bebé pueda expulsar ese objeto o pierda el conocimiento y tengamos que chequear los signos vitales para comenzar el RCP. En mayores de 2 años, acá obviamente va a depender muchísimo el tamaño de la víctima. No es lo mismo el tamaño de un niño de 4 o 5 años, de un niño de 10 años y un niño o ya un adolescente de 18 o 17 años, igual que una persona adulta, ¿sí? Lo que no cambia nunca es que nosotros nos tenemos que colocar por detrás y colocamos
nuestra mano hábil en forma de puño, como la imagen del medio, y la otra mano envolviendo. Esto lo vamos a apoyar en la boca del estómago de ese niño, adolescente o persona adulta. Acá ya es lo mismo. Y la fuerza la vamos a hacer hacia nosotros y hacia arriba, como vemos en la dirección de la flechita que se ve ahí en el medio, ¿sí? Acá hacemos simplemente las compresiones en la boca del estómago en forma ininterrumpida hasta que se logre expulsar el objeto, ¿sí? En la imagen número 1 podemos ver que ya es un señor más grande con un niño de aproximadamente 6, 7 años, que esto se puede llegar a aplicar, que es sostenerle el pecho y darle los golpes fuertes en la espalda. Pero tenemos que estar seguros que tenemos la fuerza suficiente para sostener el pecho para que no se caiga para adelante. Si yo le doy un golpe fuerte en la espalda, como hay que darle, y se va de boca al piso, no estamos ayudando en absolutamente nada. Entonces, si tenemos la fuerza para sostener y golpear como corresponde, podemos hacer como es la imagen 1. Y si no, hacemos como el resto de las dos imágenes, siempre el puño en la boca del estómago. Insisto que la posición que adopten ustedes va a depender mucho del tamaño de la víctima con respecto a la de ustedes. Si tienen una estatura similar, un peso similar también, se pueden colocar parados, que no está en una imagen, pero sí lo vamos a ver en un video ahora, para lo cual es muy importante tener una pierna adelante y otra pierna atrás. Esto es fundamental para darnos a nosotros estabilidad y a la hora de hacer fuerza con las compresiones, no nos caigamos para atrás. Lo mismo si la persona se desmaya o pierde el conocimiento, no caernos con la persona y tener la estabilidad suficiente para sujetarla. ¿Qué pasa si somos nosotros la víctima? Algo que también puede pasar, ¿sí? Ojalá que nunca, bueno, ninguna de las situaciones, pero esto creo que debe ser lo más angustiante. Bueno, la misma recomendación. Si yo estoy solo y no hay nadie que me ayude, lo primero que voy a intentar es tranquilizarme y toser, o expulsar aire en forma brusca desde mis pulmones, ¿sí? Eso va a ser mucho más efectivo que cualquier cosa, como también si hubiese otra persona que esté haciéndome la maniobra de Heimlich. Si yo veo que puedo toser, que yo puedo expulsar aire, lo sostengo y lo mantengo hasta que lo pueda hacer, ¿sí? Ahora, si vemos que esto no se puede, ahí sí es que hay que hacerse la automaniobra de Heimlich, que consiste en algo que sea estable, como una silla, o una cama no, perdón, una mesita de luz, o algo que nosotros podamos sujetar bien con nuestras manos y que sea estable, para poder balancearnos hacia adelante y así hacernos la presión en la boca del estómago para poder desobstruir nuestra vía aérea, ¿sí? Pero siempre primero recuerden, es la tos y la expulsión brusca de aire desde nuestros pulmones. ¿Por qué? Porque eso comprime los pulmones desde todos sus sectores. Los comprime desde el pecho, desde la espalda, desde el diafragma, que es el piso de los pulmones. En cambio, cuando hacemos la maniobra de Heimlich, nosotros hacemos fuerza, sí, apretando de adelante y de atrás, pero no es lo mismo la efectividad de nuestra tos respecto a la fuerza que pueda hacer alguien desde afuera o nosotros mismos en este caso. Vamos ahora sí entonces, si aparecen, a ver unos videitos. A ver, ahí está. Una opción es ponernos con el bebé sobre nuestra rodilla, para nosotros también tener cierta seguridad, con los dos dedos agarrándolo y sujetándolo. Me voy a mutear porque me parece que si no se escucha con eco. Ahí lo pongo de vuelta. Vamos a ver el video de Heimlich en bebés y después de Heimlich en adultos. Fede, si te muteas no se escucha el video. Perdón, pensé que se escuchaba con eco, por eso lo cortaba. O sea, ¿se escucha bien? Sí, se escuchaba con un ruido como de fondo, pero se escucha. Si vos te muteás, como que no aparece. Ok, bueno, lo dejamos entonces con audio así. Una opción es ponernos con el bebé sobre nuestra rodilla, para nosotros también tener cierta seguridad, con los dos dedos agarrándolo y sujetándolo bien fuerte. Y el golpe tiene que ser entre los dos omóplatos. Tenemos que hacer 5 golpes secos, lo suficientemente fuerte para poder desobstruir esa vía aérea, entonces ayudamos a que lo elimine. Lo damos vuelta.
vemos cómo está la boca del bebé. Si nosotros vemos el objeto que está metido y que no podemos simplemente con un dedo barrer, es decir, nunca meter la mano para tratar de sacarlo, porque eso puede hacer que se obstruya más, sino que simplemente con el dedo meñique mío yo tengo que poder introducirlo, barrer y sacarlo. Si no vemos eso, lo damos vuelta y vamos a hacer con los dos dedos como si fuese la maniobra de RCP, 5 compresiones. 4, 5. Vemos que esto sigue igual, nuevamente la misma posición, lo ponemos los 5 golpes en la espalda. Entonces, de esa manera, continuamos hasta nosotros poder... Bien, como les decía entonces, la mano apoyada en el pecho y los dedos sostienen la escápula. No aprietan el cuello, no tapan la boca. Sostenemos los hombritos, perdón, la escápula no, las clavículas. Lo de las escápulas es que los golpes, yo ahí los hice suave porque el maniquí no me permitía darle más fuerte. Pero tienen que ser golpes secos y fuertes, insisto. Cuanto más fuerte le demos a la espalda, más efectividad en la maniobra, ¿sí? Lógicamente, no hay que hacer ningún tipo de fuerza desmedida que pueda llegar a generarle alguna lesión innecesaria, pero costo-beneficio en hacérselo despacito y que no expulse el objeto, a hacerlo fuerte y que expulse el objeto y que quede con algo de dolor o se fisura alguna costilla, yo prefiero obviamente esa segunda opción, ¿sí? Vamos entonces ahora a verlo en el caso de los niños y las personas adultas. Más grandes vamos a estar parados. Siempre es importante, si estamos parados, dejar una pierna atrás y la otra adelante. De esta manera, si la persona sufre alguna descompensación y se desmaya, nosotros estamos bien parados para no irnos con el paciente, sino estar bien sujetos. Vamos a poner nuestra mano hábil bien en forma de puño, a la altura de la boca del estómago, y con la otra vamos a sujetar nuestro puño y vamos a hacer movimientos hacia nosotros y hacia arriba. De costado sería con una pierna adelante atrás, hacer este movimiento. 5 veces de esa manera. Si es un nene o una nena chiquita, también podemos hacer la otra maniobra de recostar hacia adelante, sujetándolo bien, y dar golpes, como dijimos, entre los omóplatos. Podemos ver cómo está la vía aérea, vemos si podemos ver en forma superficial, tratamos de barrer. Bueno, ahí yo decía esto de intentar de barrer. A ver, por reflejo una persona adulta, un niño, un adolescente, va a escupir. ¿Sí? Si hay algunos casos particulares puede ocurrir que no lo puedan hacer por cualquier situación, y ahí nosotros sí podemos asistir a la persona retirándole el objeto. Pero preferentemente, si lo puede escupir por sí solo, sin que nosotros tengamos que poner la mano en la boca, eso siempre va a ser mejor. Pero bueno, la idea es esa, ¿sí? En los casos de los bebés, ir alternando los golpes interescapulares, revisando la posición del objeto para ver si lo puedo retirar, o las compresiones luego en la boca del estómago. En el video dice similar a la RCP, ahora después van a entender por qué es similar, solo que el lugar en donde hacemos las compresiones cambia. En Heimlich lo hacemos en la boca del estómago, que es donde empieza la pancita. No hay hueso abajo, es panza, ¿sí? Es abdomen, es músculo. En cambio en RCP lo hacemos sobre el hueso del pecho, y son lugares distintos. Pero la posición de los dedos es similar. Y en cambio ya en niños más grandes, adolescentes, personas adultas, es preferentemente el puño. Ustedes vieron ahí de vuelta la fuerza. Ustedes tienen que sentir que la persona a la que le están haciendo RCP es como que se eleva con ustedes, porque es hacia ustedes la fuerza y hacia arriba, ¿sí? Entonces como que la persona se termina elevando con cada fuerza que nosotros hacemos. Pero recuerden, esto se hace en forma ininterrumpida hasta que la persona expulse el objeto, ¿sí? Y si la persona se llega a desmayar o perder el conocimiento, bueno, chequear siempre los signos vitales, porque la posibilidad de que haga un paro cardiorrespiratorio siempre existe, ¿sí? Y aprovecho ese gancho para comenzar justamente con la segunda parte del taller de hoy, que es el paro cardiorrespiratorio. Mi idea es que hagamos las preguntas después sobre los dos temas. Si les parece, chicas, que hacemos las preguntas ahora y después seguimos con paro cardiorrespiratorio, me avisan, y si no, yo sigo. No, está perfecto, Fede, termina y que vayan dejando las preguntas, cualquier cosa en el chat y te las vamos pasando. Sí, porque hay muchas cuestiones que se solapan, por eso me parecía mejor hacerlo al final. Bueno, continuamos entonces con la parte de paro cardiorrespiratorio. PCR le vamos a poner acá para abreviar. En medicina PCR son muchas cuestiones, paro cardiorrespiratorio es una de ellas. ¿Sí?
Y cuando hablamos de paro cardiorrespiratorio, hablamos de la interrupción de la actividad cardíaca y respiratoria. No hablamos de que esa persona esté muerta, ¿sí? La persona no está muerta, está con un riesgo inminente de morir, pero no lo está. Y depende muchísimo de la efectividad que tengamos nosotros para justamente que esa persona pueda seguir viviendo. ¿Eh? Habitualmente son situaciones inesperadas. No hay un indicio previo habitualmente que nos diga esta persona está por entrar en paro. No es así, ¿sí? Pero bueno, en pediatría la causa más común son las respiratorias. No con esto estoy diciendo que alguien que tiene mocos y tos en la casa va a ser un paro cardiorrespiratorio. No. Estoy hablando de aquel bebé, niño o niña que está hospitalizado, que está con requerimientos de oxígeno cada vez mayores, que incluso por ahí termina necesitando una terapia intensiva. Ahí las posibilidades son más altas. Por eso, que siempre que tengamos bebés, niños y niñas, y sobre todo aquellos que hagan cuadros respiratorios a repetición, siempre conocer los signos de alarma de las complicaciones respiratorias es lo que necesitamos saber para justamente asistir a control lo antes posible y evitar que los cuadros se compliquen, ¿sí? Yo siempre hablo de las 5 Fs, nunca me las escribo y siempre me olvido de unas, voy a intentar acordarme de las 5, que son frecuencia respiratoria acelerada, ¿sí? Que nosotros lo veamos que respira más agitado. La fiebre persistente, una cosa es que haga los primeros días algo de fiebre y que la podemos manejar en casa, pero ya cuando no podemos manejar la fiebre en contexto de un cuadro de dificultad respiratoria, siempre es bueno también asistir a guardia. La falta de apetito, sobre todo en los bebés, bebé que no quiere succionar, bebé que no quiere alimentarse, eso nos habla de un cuadro de gravedad. ¿Por qué? Porque la succión a los bebés le implica mucho trabajo. Entonces, si está con un cuadro respiratorio y no puede succionar de la dificultad respiratoria que tiene, es para acercarse rápidamente a una guardia. Flauta en el pecho, ¿sí? Que nosotros sentimos el silbido constantemente. Eso habla de un broncoespasmo probablemente, y cuanto más largo sea el silbido o cuanto menos se corrija con la tos, es para consultar también por guardia. Y como les dije, me está faltando la otra F, que es la de frenar el sueño, ¿sí? Aquellos que no pueden dormir de la dificultad respiratoria que tienen, también es para controlar, ¿sí? Entonces, las 5 Fs es para acordarnos siempre de cuáles son las cuestiones respiratorias, ya que justamente son la causa principal de paro en pediatría, pero, insisto, no hay una causa que uno diga causa directa de paro cardiorrespiratorio, sí, habitualmente son inesperados. Vamos caminando por la calle y podemos encontrarnos con alguien desplomado. Estamos comiendo en un lugar y alguien se cae. Estás corriendo en algún parque y alguien haciendo actividad física se desploma. Entonces, son inesperados y por eso es muy importante que todos sepamos, porque además de inesperados, y como puse en mayúscula, son reversibles. ¿Y qué depende de que esa persona pueda seguir viviendo? De la efectividad en tiempo y calidad de RCP que hagamos, y para eso es necesario que todos sepamos cómo actuar en ese momento. Bueno, ¿cómo va a estar la persona? ¿Sí? La persona, si el corazón y los pulmones no están funcionando, y lo pensamos desde esa lógica, a ver, los pulmones, la función justamente es la de intercambiar distintos gases, principalmente entrar el oxígeno y expulsar dióxido de carbono, entre otros también gases que se encuentran, pero esa sería lo principal. Ingresa el oxígeno y por la sangre llega al corazón, y es el corazón que, bombeando esa sangre con oxígeno, llega al resto de los órganos del cuerpo, y eso hace que nuestro cuerpo funcione. Tanto el oxígeno como la glucosa son los principales combustibles que nos dan energía para funcionar. Entonces, entendiendo esto, si el pulmón no me hace ingresar oxígeno y el corazón no puede bombear la sangre, ningún órgano va a poder funcionar. Si no me llega agua al tanque, agua al cerebro, sangre oxigenada al cerebro, lo que nos va a pasar es que perdemos el conocimiento, ¿sí? Vamos a estar como desmayados, como dormidos. Pero la diferencia es que alguien que está desmayado, alguien que está dormido, va a tener signos vitales, ¿sí? En este caso, además de estar inconsciente, es una persona que no va a tener ningún otro signo vital.
Cambios en el color y temperatura de la piel, ¿sí? La sangre, como dije, llega al cerebro, pero llega a todo el cuerpo, incluso también a la piel. La intensidad de color que tenemos en la piel un poco tiene que ver, además de la pigmentación propia de la piel, por la sangre que llega, ¿sí? Entonces, si la sangre no va a la piel, nos ponemos pálidos, ¿sí? Esa es una de las causas por las cuales cuando hace frío, por ahí las manos las tenemos más blancas, más azuladas. La sangre no llega porque se concentra en la parte interna del cuerpo y se nos ponen pálidas las manos. Bueno, en este caso vamos a estar pálidos todo el cuerpo porque la sangre no llega a la piel. Mismo la temperatura, ¿sí? La temperatura de la sangre es lo que también le da temperatura a la piel. Si la sangre no llega a la piel, tampoco llega a la temperatura, y a medida que pase el tiempo, la piel se va a poner más fría, ¿sí? Y el color yo les dije que va a estar pálido, pero a medida que pasa el tiempo, se ponen en colores azules grisáceos. Ausencia de movimiento respiratorio. O sea, para que ya se vayan imaginando la persona. Una persona tirada en el piso, una persona con un color de piel que me llama la atención, que si le miro los ojos, la mirada va a estar perdida, que si me fijo si respira, no voy a ver ningún movimiento en su pecho, ni tampoco voy a sentir que salga algún ruido de su nariz o de su boca, ¿sí? Y si me pongo ya a revisar a la persona, vamos a notar también que no va a tener pulsos, ¿sí? Y acá por ahí también una salvedad que hace falta mencionar, que no es lo mismo tomar el pulso, como hablábamos antes con Hemlich, no es lo mismo tomar pulso en un bebé menor de 2 años que en un bebé mayor de 2 años. ¿Y por qué lo digo? Porque anatómicamente en un bebé el cuello prácticamente es muy cortito y la muñeca también es muy chiquita. Entonces, buscar los pulsos en muñeca o en cuello no sería lo mejor. Me tomo un mate y agarro a mi bebé, ¿sí? El pulso en bebés y en niños, en bebés menores de 2 años, se va a buscar en el brazo y en el pliegue inguinal, ¿sí? Donde comienzan las piernitas, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos a buscar los pulsos. Ahí lo busca una persona que está habituada. Cualquier persona que no está habituada a buscar pulsos, se imaginan que en una situación de paro con un bebé, lo último que se te va a acordar es que el doctor me dijo en el taller que tengo que buscarle los pulsos en los brazos y en las piernas, o por ahí te acordás, pero cuando pones los dedos te confundís, porque a veces pasa, si es el pulso tuyo de los dedos que estás sintiendo el latido de tus dedos o el latido del bebé. Entonces, la forma más efectiva en bebés es apoyándole la mano en el pecho, ¿sí? Quien tiene un bebé en este momento a UPA, como vi que hay algunos que lo tienen, si le apoyan la mano en su pechito, van a sentir el corazón latir. Entonces, eso es lo más efectivo para darnos cuenta si está latiendo o no está latiendo el corazón. Y si no sentimos el latido en el corazón en contexto de todo lo que mencioné recién, es porque la sospecha de que esté en paro cardiorrespiratorio es altísima, casi que lo podríamos confirmar. Por eso es que yo digo que nosotros vemos, oímos y sentimos. Usamos estos 3 sentidos, la vista, la audición y el tacto, para interpretar lo que está pasando con alguien que está en paro cardiorrespiratorio. Bueno, ¿cómo actuamos ante una situación de así? ¿Sí? Siempre lo primero es asegurarse que ustedes no corran riesgo al intentar ayudar, ¿sí? Muchas veces estas cuestiones pasan en situaciones de incendio, situaciones de accidentes en vía pública, situaciones de ahogo, situaciones donde haya descargas eléctricas. Entonces, si yo al intentar ayudar a esa persona corro peligro de convertirme en una víctima, la indicación es no te metas. No quieras hacer la heroica porque va a terminar por ahí convirtiéndote en una segunda víctima y ahí sí que se complica aún más la situación, porque cuando llegue por ahí alguien que pueda hacer el trabajo como corresponde, en vez de tener que salvar a uno, van a tener que salvar a 2, o en el peor de los casos, elegir a uno a quien salvar. Entonces, si ustedes corren riesgo, no se metan, ¿sí? Esperen a que llegue el personal, bomberos, policía, quien sea, para retirar a esa persona de ese lugar, y una vez que la situación la zona sea segura, ahí es donde ustedes intervienen, ¿sí? Bien, supongamos que no, que la situación es segura, que estaban corriendo a la tarde en un parque y alguien se desploma en medio de la actividad física, o van caminando por la calle y de repente ven a alguien en el piso. Bueno, nos podemos acercar ahí porque vemos que la situación es segura
Y lo que hay que hacer es estimular, ¿sí? Cuando yo digo estimular, me refiero que sea con fuerza, pero una fuerza razonable, ¿sí? No voy a lastimar a esa persona solo para estimularlo, no lo voy a sacudir, no le voy a dar golpes. Le puedo apretar la cara, le puedo apretar la mano, le puedo apretar el pecho, pero siempre sin lastimar, ¿sí? Si le conozco el nombre, lo llamo por el nombre. Si no, lo estimulo fuerte y todas esas cuestiones que habíamos hablado. Evaluamos la respiración, vemos si hay movimientos respiratorios, si siento que sale aire de su nariz o de su boca, si hay algún ruido, evalúo los pulsos, como habíamos hablado antes, que hablamos de los bebés, pero no les mencioné que ya en el caso de las personas más grandes, el pulso lo vamos a buscar, sí, en la muñeca, siguiendo la línea del pulgar, del dedo gordo, podemos buscar ahí en la muñeca, lo pueden buscar ahora ustedes mismos en sus casas, comprimiendo con 2 dedos, siguiendo la línea del dedo gordo en la muñeca, ahí vamos a sentir los latidos. Y si no, seguimos el de la mandíbula en el cuello, en el medio apretamos y sentimos también el pulso carotidio. Pero bueno, buscamos los pulsos, vemos la respiración, lo estimulamos, no hay respuesta, no vemos que respira, no siento ningún pulso, algo que nos tiene que llevar entre 10 y 20 segundos. Esto tiene que ser rapidísimo, ¿sí? Sospechamos o confirmamos casi que esa persona está en paro cardiorrespiratorio. Supongamos que a ustedes les quedan dudas. Supongamos que, y la verdad que no sé si no tiene pulso. A ver, esperá que lo busco un poquito más. O, vos sabés cómo buscar pulso, vení, acercate a ver si me ayudás, porque la verdad que no, eso no hay que hacer. ¿Sí? Ante la duda, siempre RCP. No nos demoramos en seguir buscando el pulso, en ver a ver si respira, a ver si lo ponemos de costado y respira. No. Si yo noto que la persona está desplomada, no me responde, le aprieto y no me responde, no veo que respira, no siento pulso, pero me quedan dudas, comienzo a hacer RCP. ¿Sí? No esperen tiempo, porque si ustedes esperan tiempo, ese tiempo que estamos es perdiendo posibilidades No importa. y van a poder... No sé. Me mutearon a mí, ahí volví, no sé qué pasó. Bueno, entonces, nada, ya me perdí. Por favor, cuidado con el micrófono porque me pierdo. Ahí está. Bueno, si ustedes están ante la duda, ¿sí? Empiezan a hacer RCP porque es tiempo que perdemos y tiempo vital. Es muy importante, como dije al principio, ser efectivo. Cuanto más efectivos seamos, más posibilidad de que esa persona siga viviendo. Bueno, ya confirmamos la sospecha, la persona está en paro cardiorrespiratorio. La persona tiene que ser colocada boca arriba, ¿sí? Y sobre una superficie dura. Mejor que el piso no lo hay. Pero en el caso de bebés, si tenemos una mesa de esas que son fuertes, estables, podemos hacerlo arriba de la mesa, pero siempre yo recomiendo en el piso porque más abajo del piso no nos vamos a caer. En cambio, en una mesa, si hacemos fuerza, podemos romper la mesa y caernos y complicar las cosas. Entonces, siempre mejor en el piso, ¿sí? Tomo un poquito de mate y sigo. Si estamos acompañados, y acá empezamos también a marcar otras diferencias. Si estás acompañado por alguien que pueda hacerse cargo de indicaciones, cuando tengas que pedir algo, siempre es importante que indiques con nombre, ¿sí? Si lo conoces el nombre, o si no, mirando a los ojos y señalando a esa persona, ¿sí? De esa forma, esa persona se va a hacer cargo de lo que le pedimos. Caso contrario, si yo grito al aire, alguien llame a una ambulancia, alguien traiga mundea, alguien me trae unas gasas, lo que sea, todos se van a mirar porque la situación paraliza, es de mucho estrés y si no soy claro y no solo en lo que digo, sino también a quién se lo digo, esto se va a demorar. Entonces, siempre que estemos acompañados, mirando a los ojos, señalando y si sabes el nombre, se lo decís. ¿Sí? Caso contrario, estás solo o estás con personas que no se pueden hacer cargo de alguna de las cosas que le estás pidiendo. ¿Sí? En ese caso vas a comenzar a hacer RCP y cuando finalizás el primer ciclo, que ahora después voy a explicar qué es eso, es ahí cuando vos llamás a la ambulancia. No haces al revés, no llamás a la ambulancia y le contás lo que está pasando y después empezás con el RCP. No, primero siempre RCP y después llamar a la ambulancia.
¿Cuándo finalizamos con esto? Bueno, justamente cuando llega la ambulancia, una posibilidad, o cuando la víctima dé algún indicio de haber salido de la situación de paro, ¿sí? Que recupere algún signo vital, que te abra los ojos, que haga algún sonido, que tenga algún cambio, que sentís pulso, lo que sea. Pero hasta que no ocurra ninguna de esas dos cosas, sigo haciendo RCP. No tiene que depender de una persona que está, un civil que está en la calle, la decisión de finalizar el RCP. A ver, ahí está. Bueno, la técnica de RCP. Acá lo que yo les explicaba antes, lo de lo que consideramos un ciclo, ¿sí? Un ciclo va a estar conformado por 5 veces realizar 2 ventilaciones y 30 compresiones, tal cual les puse en el segundo renglón, ¿sí? 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, bueno, así 5 veces, ¿sí? Cuando finaliza ese ciclo, es el momento en el que chequeamos de vuelta los signos vitales, ¿sí? Si estás solo, llamás a la emergencia. Si estás acompañado por alguien que también sepa hacer RCP, es el mejor momento para cambiar, ¿sí? No sirve estar en el medio del ciclo. Supongamos que haces 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 15 compresiones, me cansé, que venga alguien. Obviamente que si no podés porque estás súper acalambrado, porque ya no podés seguir, obviamente que haga otro, la fuerza, pero si podés terminar el ciclo, siempre es mejor hacer el cambio entre ciclo y ciclo para darle el dinamismo necesario y también la continuidad necesaria al RCP, algo que es fundamental para que esa persona pueda salir del paro, ¿sí? Y también activar el DEA, que es algo que vamos a hablar también después de que terminemos con el RCP, porque algunos piensan por ahí que vienen con el aparato del DEA y ya está, estamos salvados. No, no, se corta el RCP. No, el RCP es fundamental, es importante. Entonces, mientras hago RCP, si alguien trae el DEA, termino el ciclo y ahí recién activamos el aparato del que vamos a hablar después. Empecemos con la ventilación, ¿sí? Para hacer una ventilación efectiva es muy importante, ¿sí? Voy a agarrar a mi bebé y después lo vamos a ver también en imágenes, que la cabeza esté en posición recta con el eje del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que no esté ni flexionada ni extendida, sino que esté recta y siguiendo el eje longitudinal del cuerpo, ¿sí? De esta forma vamos a mantener la vía aérea lo más permeable posible para que yo pueda, desde mis pulmones, al soplar, llegar bien a los pulmones de la víctima, ¿sí? También para que esto suceda es importante que una mano sostenga la cabeza para que no se mueva para los costados y la otra mano sostenga la mandíbula para mantenerla abierta. ¿Está bien? En el caso de los bebés y sobre todo menores de 1 año, por ahí un poquito más también, la boca de una persona adulta alcanza para cubrir tanto la nariz como la boca de ese bebé. Con lo cual, la respiración la hacemos sobre esos 2 elementos, presionando bien con nuestra boca, es decir, que no se pierda aire por los costados, sino que el aire nuestro pase directamente a la boca de ese bebé y después a los pulmones, ¿sí? Ya en mayores de 1 año, ahí sí, la distancia que hay entre la boca y la nariz, por eso un poquito más grande, la cara ya es más grande, y nuestra boca alcanza simplemente para cubrir la boca de esa persona, ¿sí? Cuanto más grande, obviamente, esto va a ser mayor la distancia, mayor el tamaño, directamente ahí sí es boca a boca. Y la misma premisa, nuestra boca tiene que cubrir la boca por completo, ¿sí? Contacto con la piel para que no se pierda aire por los costados. Y también acá en este caso lo que tenemos que hacer es con la mano que sostenemos la cabeza para que no se caiga la cabeza para los costados, presionar también la nariz para que el aire no se pierda tampoco por la nariz y vaya desde nuestra boca hacia los pulmones de la víctima, ¿sí? Me imagino que mientras digo todo esto, muchos están pensando, ni loco, si me encuentro con una persona en la calle que no conozco, me pongo a hacer esto de boca a boca, ¿no? Ni hablar esto que, bueno, en épocas de COVID cambió todo el paradigma, porque se imaginan que el tema de las secreciones, y sobre todo con alguien que no conocemos, más todavía, genera un poco de duda, un poquito de temor, ¿sí?
Entonces, lo que se evaluó, dado que esto era algo que pasaba mucho, es qué tanto disminuye la efectividad del RCP cuando nosotros no hacemos la respiración, ¿sí? la ventilación, y solo hacemos el masaje, las compresiones en el pecho. Y la realidad es que se descubrió que no es que se pierde mucho la efectividad, o sea, es válido hacer solo las compresiones. Sería en ese caso 30 compresiones, hago una pausa, respiro 2 veces, 30 compresiones, respiro 2 veces, o sea, respiro yo, ¿sí? No respiro sobre la persona. Para que, bueno, darle más o menos la misma secuencia de tiempo, pero no haciendo la respiración boca a boca. Y si no, lo otro que les puede ayudar, y mucho si lo pueden conseguir, esto se consigue en Mercado Libre, se consigue en lugares donde se venda indumentaria médica, accesorios médicos, así que lo pueden conseguir. Se llama mascarilla de RCP, ¿sí? Que no es más que un nylon, como pueden ver acá, que se coloca sobre el rostro de la víctima y hay un filtro en esta posición donde está la boca que lo que nos permite es justamente hacer la ventilación sin entrar en contacto con las secreciones de esa persona, ¿sí? Entonces de esa forma evitamos esto que nos puede llegar a generar dudas, temor de estar en contacto con secreciones de alguien que no conozco, ¿sí? Pero insisto, si no tienen la mascarilla y no quieren hacer la ventilación, pueden obviarla, que la efectividad tampoco es que va a disminuir significativamente. Acá unas imágenes para ser más claro, ¿sí? Fíjense la posición de la cabeza, que sigue el eje del cuerpo, no está ni extendida ni flexionada. Una mano sostiene la cabeza, la otra mano sostiene la mandíbula para que la cabeza quede recta, que no se cierre la boca. Y lo que están haciendo en este caso es sintiendo si respira, ¿sí? Esto que yo les decía, a veces yo no veo el movimiento en el pecho o en la panza de la respiración, pero puedo sentir que hay aire que está saliendo por la boca. Luego, esto, ¿sí? Que es la respiración. En el caso del bebé, se hace en la boca y la nariz al mismo tiempo. En cambio, en el caso ya de niños más grandes, fíjense que la mano que sostiene la cabeza, como les mencioné, comprime la nariz y la ventilación se hace sobre la boca. Pero una ventilación que es bien estrecha, ¿sí? El aire no se pierde por los costados. Y vemos cómo se debería elevar el pecho de la víctima. Bueno, vamos a las compresiones. Las compresiones me atrevería a decir que vendría a ser, o sea, si bien todo lo que mencioné es importante, esto sería como lo más importante, ¿sí? Porque esto es lo que sí no podemos obviar, ¿eh? Al hacer las compresiones nosotros intentamos desde afuera simular la actividad cardíaca, ¿sí? Y la actividad cardíaca es comprimirse y expandirse, ¿sí? Dilatarse. Entonces, se comprime el corazón, sale la sangre, se relaja, se dilata nuevamente, vuelve a llenarse de sangre para volver a contraerse y expulsar nuevamente la sangre. Entonces, nosotros desde afuera tenemos que generar esa compresión y también después la relajación, ¿sí? Las dos partes son los dos tiempos son muy importantes, ¿sí? Y esto lo tenemos que hacer, como dijimos, 30 veces seguido de 2 ventilaciones. Ahora bien, el lugar entonces donde vamos a aplicar la fuerza tiene que ser en un lugar que estemos cercano al corazón, y esto va a ser en lo que es la línea intermamilar, ¿sí? Que es la línea que une los dos pezones. En el caso de adultos se puede hacer 1 o 2 centímetros por debajo de esa línea, y en el medio, ¿sí? O sea, si yo trazara una cruz en el corazón, agarro nuevamente a mi bebé, si yo trazara una cruz en el corazón sería la línea media vertical y la línea que une los dos pezones. En la intersección de esas dos líneas es donde yo voy a aplicar la fuerza, ¿sí? En el caso de los bebés vamos a utilizar lo que es la técnica de los 2 pulgares, ahora vamos a ver imágenes y videos, o la técnica de los dedos rectos, tanto índice como mayor, ¿sí? Sea cual sea la técnica, la fuerza la vamos a hacer con la punta de los dedos, ¿sí? Si usamos la técnica de los, que podemos ver, la técnica de los pulgares es como que sostenemos al bebé con el resto de las manos y hacemos la fuerza con los pulgares, y en el caso del dedo índice y el dedo mayor, sostenemos la cabeza, como hacíamos en la parte de la ventilación, con una mano, y la otra es la que hace la fuerza, ¿sí? A medida de que crecen, ya en los mayores de 1 año, de 2 años,
también ya el tamaño del pecho, del tórax, va a ir cambiando, el desarrollo muscular va a ser distinto, el desarrollo de los huesos va a ser distinto, y la fuerza que tengamos que hacer también va a ser distinta. Entonces ahí vamos a usar o una mano o dos manos, como vamos a ver también ahora en imágenes y videos, ¿sí? El lugar con el que vamos a hacer la fuerza es la parte baja de la palma de la mano, ¿sí? Y eso es lo que vamos a apoyar en el pecho para hacer la compresión. Como dije, tenemos que simular la actividad cardíaca. Entonces, más allá de que son 30 compresiones las que tenemos que hacer, las tenemos que hacer a una determinada velocidad, a un determinado ritmo, ¿sí? Y esto tiene que ser aproximadamente un ritmo que sea entre 100 y 120 compresiones por minuto, ¿sí? Insisto nuevamente, son 30 compresiones, pero a un ritmo del que si yo estuviese haciéndolo durante un minuto, tendría que lograr hacer entre 100 y 120, ¿sí? Para lograr esto, es un equivalente el ritmo de la canción La Macarena o el tema Staying Alive, ¿sí? Esto de... Staying Alive, ¿sí? Cualquiera de esos temas, y por eso que ahora, si quieren y tienen a mano algún muñequito, o si tienen a mano algún almohadón, pueden hacer la fuerza, ya sea, ahora vamos a ver los videos para ver la posición de los dedos, pero ir con ese ritmo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que es importante es que hay que hundir rápidamente, aproximadamente unos 5 centímetros, 4 a 5 centímetros, algo que obviamente no podemos evidenciarlo midiéndolo, ¿sí? Pero con ver que se hunde el pecho es suficiente, ¿sí? Entonces, rápidamente hago la compresión y después relajo, vuelvo al punto inicial. Por esto que yo les decía, que es comprimir al corazón y relajarlo para que se vuelva a llenar. Comprimo y relajo, ¿sí? 30 veces entonces a ese ritmo y luego las dos ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 veces un ciclo. Imágenes ya, como decían en el noticiero. Bueno, acá entonces los dibujos de lo que estuvimos hablando recién para que sea mucho más gráfico y después un videito para que sea aún más gráfico todavía. Fíjense entonces, la técnica de los dos dedos, una mano sostiene la cabeza y después la otra mano que hace la fuerza son los dos dedos con la punta de los dedos en el lugar que yo les mencionaba, ¿sí? En la línea que une los dos pezones, ¿sí? Y en el medio del pecho. Ahí es donde aplicamos la fuerza. Y si no, la técnica de los dos pulgares, que también es con la punta de los dedos pulgares y el resto de las manos abrazando el cuerpo de ese bebé, el tórax de ese bebé, y haciendo la fuerza en ese mismo lugar, ¿sí? Está bueno saberse las distintas técnicas porque no es que hay una que sea más efectiva que la otra, pero al saber distintas técnicas, como es algo que nos puede acalambrar las manos y los dedos, ir cambiando, ir rotando, nos permite sostener la efectividad durante todo el ciclo. Vamos a ver entonces el video de lo que es RCP en bebés. Entonces el masaje podemos usar o bien los dos dedos o los dos pulgares. Tenemos que presionar entre la línea intermamilar, es decir, la línea que une los pezones, poniendo los dos dedos rectos o los dos dedos pulgares, y vamos a descender hasta presionar aproximadamente 4 centímetros el pecho y al ritmo de la canción La Macarena, lo que le va a dar entre 100 y 120 latidos por minuto. Entonces hacemos 30 veces este movimiento. 1, 2, 3, 4, 5. Importante bajar y también dejar subir para que el corazón en este movimiento se llene y elimine la sangre. Entonces hacemos 30 compresiones, 2 respiraciones, 30 compresiones, 2 respiraciones. Así 5 veces y eso es lo que llamamos un ciclo. Bueno, lo voy a poner de vuelta y quiero que presten atención a el movimiento de la compresión, ¿sí? Son 5, entonces tienen que prestar mucha atención, pero esto de que yo les decía de comprimo y vuelvo, comprimo y vuelvo, comprimo y vuelvo. Eso es muy importante porque si yo solo comprimo y me quedo haciendo la compresión y me quedo ahí abajo y no vuelvo al punto inicial, no estoy haciendo justamente esta parte importante que también es que el corazón se vuelva a llenar con sangre. No es solo hacer eso para que el corazón se reanime y vuelva a funcionar, sino que en el mientras tanto trato de sostener esa función cardíaca que está interrumpida para que por lo menos el mismo corazón e incluso el cerebro siga teniendo algo de flujo de sangre para que el daño posterior, en el caso de que salga de paro, las secuelas no sean importantes, ¿sí? Entonces,
Miren que es muy importante en los movimientos que hacemos en el pecho. Entonces el masaje podemos usar o bien los 2 dedos o los 2 pulgares. Tenemos que presionar entre la línea intermamilar, es decir, la línea que une los pezones, poniendo los 2 dedos rectos o los 2 dedos pulgares, y vamos a descender hasta presionar aproximadamente 4 centímetros el pecho, y al ritmo de la canción La Macarena, lo que le va a dar entre 100 y 120 latidos por minuto. Entonces hacemos 30 veces este movimiento. 1, 2, 3, 4, 5. Importante bajar y también dejar subir para que el corazón en este movimiento se llene y elimine la sangre. Entonces hacemos 30 compresiones, 2 respiraciones, 30 compresiones, 2 respiraciones. Así 5 veces, y eso es lo que llamamos un ciclo. Bien. Bueno, esto entonces después también practíquenlo con algún muñequito en su casa o algún almohadón. El tema de, más que nada el movimiento. Obviamente que la fuerza no se compara con una realidad, pero por lo menos hacer el movimiento ya ayuda a por lo menos ir adquiriendo la posición de las manos y la técnica en sí. Bueno, ya en mayores, como les mencioné, es con los brazos, ya sea con uno o con 2 brazos. Más allá de eso, lo que siempre apoyamos es como el talón de la mano, ¿sí? La parte inferior de la palma. Y lo que es muy importante es que nosotros no flexionamos el brazo, sino que dejamos el brazo extendido, recto, y dejamos caer nuestro cuerpo. Ahora eso lo vamos a ver bien en el video, ¿sí? Y en el caso de que tengamos que usar 2 manos, ponemos la mano hábil por delante, la otra por detrás, y entrelazamos los dedos, ¿sí? Entrelazamos los dedos para que de esa forma usemos la fuerza de las 2 manos. Esto va a depender siempre, obviamente, del tamaño que tenga el tórax de la víctima, ¿sí? No es lo mismo hacerle a un niño de 5 o 6 años, que seguramente con una mano no se alcance, que ya un adolescente o una persona adulta, en donde ya el tórax por ahí es más difícil de comprimir por el desarrollo muscular y óseo. ¿Está bien? Entonces, siempre va a depender, insisto, de la fuerza que tengamos nosotros y del tamaño del tórax. Vamos a ver entonces el video para que quede claro. No va a ser ni con 2 dedos ni con los pulgares, va a ser con la mano, con esta parte de la palma de la mano, o con 2 brazos también, ¿sí? Ya sea con un brazo o con 2 brazos, dependiendo el tamaño del tórax del niño, niña o adolescente. La zona va a ser la misma entre los 2 pezones, la línea intermamilar, y la técnica es apoyando esta parte de la mano que les explicaba y dejando caer el cuerpo, sin flexionar el codo. Brazo recto y dejamos caer el peso de nuestro cuerpo. El ritmo el mismo, la cantidad. Bueno, ahí se veía, ¿sí? Brazo recto y dejo caer mi cuerpo. No flexiono el codo nunca, sino que la fuerza la hago dejando caer mi cuerpo sobre el pecho. Lo ponemos de vuelta para que quede bien claro. Que no va a ser ni con 2 dedos ni con los pulgares. Va a ser con la mano, con esta parte de la palma de la mano, o con 2 brazos también, ¿sí? Ya sea con un brazo o con 2 brazos, dependiendo el tamaño del tórax del niño, niña o adolescente. La zona va a ser la misma entre los 2 pezones, la línea intermamilar, y la técnica es apoyando esta parte de la mano que les explicaba y dejando caer el cuerpo, sin flexionar el codo. Brazo recto y dejamos caer el peso de nuestro cuerpo. El ritmo el mismo, la cantidad. Bien, mismo ritmo, misma cantidad, eso no cambia, ¿sí? Lo único que cambia es con qué hacemos fuerza, porque lógicamente ya usar los dedos en un pecho más grande no va a ser posible. No va a ser ni con... Bueno, vamos al DEA, ¿sí? Al desfibrilador externo automático. El DEA es un elemento que presenta 2 parches, ¿sí? Que están unidos a un aparatito a través de unos cables, y estos se van a colocar uno debajo de la clavícula derecha, ¿sí? En el pectoral derecho, y el otro debajo de las costillas izquierdas, también por debajo del pectoral izquierdo, ¿sí? Suele tener un tamaño adulto y un tamaño pediátrico, ¿sí? En el caso de que no vengan los dos y que un bebé se le superpongan los parches, lo que se puede hacer es colocar uno en el pecho y el otro en la espalda. En forma automática hay una grabación que te va orientando qué hacer. Esto es algo muy sencillo, está diseñado para que alguien que nunca haya tenido contacto con el artefacto pueda... para que alguien que no tenga contacto con el artefacto pueda tener justamente saber qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, hay una grabación que te va orientando,
Y lo importante es que la persona no esté en contacto, ya sea con agua o con cualquier elemento que transmita la electricidad. Como esto puede pasar en un club, en una pileta, siempre que pasa esto, en esa situación, retiramos a la persona de ese lugar por lo menos unos metros, y sin embargo no hace falta que esté seco por completo. Le sacamos un poquito el agua del pecho y ya con eso es suficiente. Pero lo importante es que no esté en contacto directo con agua para no generar que otra persona pueda salir herida a través de la descarga, ¿sí? Y esto que yo les dije, que no reemplaza al RCP. El DEA es algo que ayuda y se activa entre ciclo y ciclo, ¿sí? Entonces, mientras alguien está haciendo RCP, si llega otra persona con el DEA, no suspendo el masaje. Sigo haciendo el masaje y si se pueden ir colocando los parches a medida que yo hago el masaje, genial. Caso contrario, ¿sí? Una vez que terminamos de hacer el ciclo de RCP, se colocan los parches y se activa el desfibrilador externo automático. ¿Está bien? Pero nunca suspendan el RCP porque alguien llegó con el DEA. Acá entonces una imagen que muestra cómo son la disposición de los parches, ¿sí? Que como dije, a través de unos cablecitos llegan al DEA, uno debajo de la clavícula derecha, otro debajo en las costillas izquierdas, debajo de la axila, debajo del pectoral, y ahí es donde se debería colocar. Bueno, conclusiones para ir finalizando. El paro cardiorrespiratorio es una situación reversible. Requiere que actuemos en forma inmediata y precisa para evitar que la persona se muera, pero la persona no está muerta, eso es muy importante. Antes de ayudar, constaten la seguridad del lugar, ¿sí? Esto es muy importante para que no se ustedes conviertan en una nueva víctima. En caso de estar acompañados, activen el sistema de emergencia con orden clara y precisa, ¿sí? No den indicaciones al aire. Señalamos y miramos a los ojos y si sabemos el nombre, se lo decimos. Si están solos, comienzan con el RCP, terminan el primer ciclo y es ahí cuando llaman a la ambulancia. La técnica usan con la cual se sientan más seguros, ¿sí? No es algo que tienen que usar una mano o dos manos o los dos dedos o los pulgares. No, es lo que yo me siento más seguro y puedo hacer la técnica con tranquilidad y con la certeza de que estoy haciendo la compresión en forma correcta. Si están acompañados por alguien capacitado, avisen cuando están cansados y hagan el cambio en el mejor de los casos al finalizar el ciclo, ¿sí? No lo hagan en el medio del ciclo porque le quitan efectividad al RCP. Y importante esto de continuar también con el RCP hasta que o llegue la ambulancia o la persona tenga signos de haber salido del paro. Cambios de color, movimientos de respiración, etc. ¿Sí? Recuerden, para ya también ir terminando, no hay algo que nos avise que esa persona se está por entrar en paro, ¿sí? Sino que por lo general es algo inesperado, algo que nosotros no sabemos. Cuanto más sepamos hacer esto, joya, va a ser mejor porque más personas van a saber y más chances de que si me pasa a mí o a cualquier otra persona que esté cerca de nosotros, vamos a saber cómo actuar. En pediatría, recuerden, ¿sí? Siempre que las causas más comunes son las respiratorias. Es muy común y sobre todo en esta época que sepamos cómo actuar ante las distintas enfermedades respiratorias. Hay un montón. Tenemos que saber cuáles son los signos de alarma para ir a una guardia, cuáles son los tratamientos para, cuando estamos habituados, tenerlos en casa por las dudas de que tengamos que usarlo, y saber cómo actuar también en casa con las distintas indicaciones. Y aprovecho, tiro el chivo, yo mañana estoy dando un taller también de enfermedades respiratorias, así que si alguien está interesado en estos temas, me escribe al Instagram para anotarse para el taller de mañana de enfermedades respiratorias. Pero es muy importante que sepan cómo manejar estas cuestiones porque en pediatría sigue siendo la principal causa de paro cardiorrespiratorio. Ahora sí, entonces, tiempo de preguntas. Escucho lo que me vayan contando. Gracias por escuchar. Bueno, Fede, te voy a ir leyendo las preguntas, así no perdemos tiempo. Preguntan, ¿si se ahoga con leche es igual? Bueno, si se ahogan con leche, es una pregunta que surge mucho, y la realidad es que es un líquido la leche, ¿sí? Entonces, no queda atascado en la vía respiratoria. Por lo general, la misma tos es efectiva para expulsar la leche o cualquier líquido, salvo que sean cantidades bestiales que ya se inunden todos los pulmones con líquido, que es lo que pasa cuando alguien se ahoga en una pileta, por ejemplo. Pero si está tomando leche y se ahoga un poquito,
va a empezar a toser, le damos unos golpecitos suaves en la espalda y ya esa misma tos va a alcanzar para justamente revertir la situación. Perfecto. ¿Para qué se hacen las compresiones en la maniobra de Heimlich? ¿Por qué no solo los golpes en la espalda? Bueno, primero, en el caso de los bebés, es fundamental los golpes en la espalda, pero al presionar nosotros las compresiones, comprimimos el diafragma, comprimimos desde abajo, además de también comprimir desde la espalda porque la fuerza es hacia nosotros. Es una forma de llevarle presión a los pulmones y que esa presión que sienten los pulmones termine expulsando aire desde los pulmones para eliminar el objeto. Perfecto. ¿Cuánta fuerza es el golpe de la maniobra de Heimlich? Fuerte. El golpe tiene que ser fuerte, no es el golpe de provechito, es un golpe fuerte y seco. No tengan miedo de dar ese golpe, obviamente que no den un golpe para que salga revoleado el bebé, pero sí den un golpe fuerte, ¿sí? Piensen que ese bebé no está respirando. Si yo lo hago con miedo, lo hago suavecito, no le voy a terminar de sacar el objeto nunca. Tiene que ser un golpe fuerte. Perfecto. Cuando logramos que expulse el objeto, si por motivo de la fuerza hubo una lesión, ¿cómo nos damos cuenta de eso? ¿Cómo diste el ejemplo No, bueno. de que va a llorar? Sí, sí, yo puedo llegar a ver que está rojo. Igualmente, después de una situación así, yo les recomiendo también, vayan a una guardia, que lo revisen, se puede hacer una radiografía incluso también para descartar que no haya ningún tipo de lesión, pero está bueno que posterior a esto, que le hayan hecho Heimlich, tengan que ir a una guardia. Perfecto. Mi bebé no tiene ningún problema respiratorio, pero si cuando toma el pecho se siente como un silbido, ¿es normal? Eso puede ser reflujo, puede ser reflujo, que es una de las causas comunes de broncoespasmos, producto de aspiración por reflujo. Te espero mañana en el taller de enfermedades respiratorias, si querés. ¿Qué hacer en el caso que un niño se caiga y golpee la cabeza y quedó por unos minutos inconsciente? ¿Cómo hago para hacerlo volver? Me pasó una vez y la verdad no recuerdo cómo actué, pero fue muy poco tiempo y por suerte no tuvo ningún síntoma, como vómito, pérdida de memoria, sangrado, etc. Le hacía preguntas y respondía bien. Fue más el susto por suerte. Bueno, eso sería ya pensar en otro taller sobre primeros auxilios también, ¿no? En ese caso, siempre que hay un golpe en la cabeza y si no hay ningún tipo de síntoma, se puede uno quedar en la casa. Ahora, si hay pérdida de conocimiento, vómitos, convulsiones, etcétera, siempre una guardia. Es normal que pase en el momento del golpe, igual que tengan algo de mareo, inestabilidad o incluso un poquito así de pérdida de conocimiento sin un desmayo, digamos, prolongado por lo menos, pero siempre que haya algún síntoma, a la guardia. Perfecto. Preguntan si mandamos este archivo por PDF, les avisamos de vuelta a todos que esto va a quedar en nuestro canal de YouTube. Si ponen Ursiquera Argentina en YouTube, tenemos un canal está la charla del año pasado de Fede, en una semana o menos vamos a ponerla de este año y están todas las charlas que tenemos que son súper interesantes. Así que les recomiendo sumarse. Otra pregunta, al iniciar la técnica de RCP, ¿es indistinto iniciar con la ventilación o con las compresiones? Si es indistinto, no, es ventilación, compresión, salvo que vos no vayas a hacer la ventilación y arranques con las compresiones. Pero sí, no, el par es primero la ventilación, después la compresión. Bien. Vi que sucedía que en muchos casos de caída o trauma llegaban a un punto llorando que se desvanecían y después volvían en sí solos. ¿Hay que llevar a urgencias? Tenemos que hacer un taller de golpes en la cabeza, parece. Sí, de Eh, primera. sí, siempre, como dije antes, si hay un síntoma después de un golpe, siempre la guardia. Doc, quisiera saber cómo son las respiraciones que hay que hacer en el RCP. Si es soplar de forma rápida o hay un determinado tiempo. Gracias. No, no es una cuestión de tiempo, es soplar la cantidad de aire necesario para que nosotros veamos que el pecho se eleva. ¿Sí? Como mencionaba, tenemos que ver que el pecho se eleva como para asegurarnos de que el aire llegó a los pulmones. Ahí está. La fuerza o Bien. el tiempo que te lleve. Perfecto. Acá preguntaban eso mismo y aparte preguntan, ¿los dos dedos en RCP de bebé van de frente o de costado? Es indistinto eso. Excelente charla, muchas gracias. Me gustaría saber desde qué edad se puede usar el DEA. Como dije, hay parches para bebés y parches para adultos. Cualquier edad se puede usar. Recién nacidos. Exactamente, sí, sí, no hay ningún problema. ¿Qué se puede hacer en caso de obstrucción nasal? ¿Algún objeto pequeño que haya entrado por alguna fosa? Gracias.
que lo vea un otorrino. La guardia. Sí, no, por ahí no es para guardia urgente si está respirando bien, pero sí va a tener que ver un otorrino para ver cómo retirarlo. Perfecto. La mamá que le dijiste que podía hacer reflujo te pregunta, si él tiene RGE y para evitar eso me dieron alimentación complementaria a partir de los 3 meses. Ah, que lo tiene. No, de los 3 meses no te recomiendo que le dé de comer a tu bebé. Pero Bueno, sí, RGE, reflujo gastroesofágico. Seguramente sea eso, entonces, como le dije. perfecto, le diste bien en la clave. ¿Cuánto tiempo pasa entre ciclo y ciclo de RCP? Creo que ya lo contestaste. ¿Termino uno y empiezo otro enseguida? A ver, como había mencionado eso de que no nos tiene que llevar entre 10 y 20 segundos chequear los signos vitales, si termino un ciclo y no tengo que llamar a la ambulancia, no tengo el DEA, me tiene que llevar otros 10 a 20 segundos, volver a chequear los signos vitales y comenzar un nuevo ciclo. Perfecto. No hay más preguntas, Fede. Me gustaría que antes que se vayan, Jessy tiene para sortear un cuaderno y una botellita entre las que están. Sí, claro. Y otra cosa, que la gente saque fotos de las pantallas y nos etiqueten en sus historias, también está bueno. A Están Nursiquer, esperando, ya al subieron pediatra. varias, vas a ver. Claro, suban las historias, así después los etiquetamos. ¿Sabés qué, Fede? Cuando yo tenía, uno de mis hijos tenía 2 años, me pasó eso, me doy vuelta para verlo y estaba literal azul. Ay, no. Se ve que, no sé, yo había visto algo de la maniobra de Henry, lo agarré enseguida y salió volando un caramelo Fizz que se había metido en la boca. O sea que lo viví, les digo a todas, es re importante y es importante practicarlo. Todo lo que escucharon ahora, si lo dejan ahí en un cuaderno y no lo hacen nunca, quizás que en el momento que les pase no están preparadas. Lo bueno es agarrar ese almohadón, agarrar el muñeco y practicarlo, cosa que si te pasa vas a estar canchera y te va a salir. Y antes de cerrar, les quiero contar, para las que no conocen, de que tenemos las Nursiquer y toda la línea de Gansino, que tiene que ver con el posparto, con la lactancia, y también tenemos las bandas necesarias. Cualquier pregunta que tengan sobre cualquiera de los productos nos pueden escribir y con gusto les respondemos. Muchas veces también nos piden ayuda con las prendidas o para utilizar el sacaleche o demás. Cualquier pregunta que tengan, como siempre digo, no hay pregunta tonta. Así que anímense a preguntarnos y a descubrir toda la línea que tenemos para ustedes. Bueno, gracias, Fede. Síganos a nosotros y al pediatra Fede, que tiene también un montón de información clave. Bueno, chicas, gracias. Es un placer, estar acá y me alegro que haya gustado la charla. Me están escribiendo varios que les gustó, así que parece que estuvo linda. Bueno, muchas gracias. Chao, chicas. Gracias a todos por estar. Chau, chau.